Hola, buenos días, o tal vez buenas tardes o buenas noches, no sé cuándo están viendo este video. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre algunos conceptos generales de la investigación científica que nos van a servir como punto de partida para poder entender el conjunto de contenidos que vamos a impartir particularmente en esta unidad y en la asignatura en general. En realidad se trata de recordar algunos de los elementos que ustedes vieron posiblemente en la asignatura de introducción a la investigación científica. Entonces vamos a hablar un poquito de algunos conceptos que a mi juicio van a resultar importantes para la comprensión del resto de los contenidos que se vienen en esta asignatura. Empecemos entonces por el concepto de conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? La literatura usted puede encontrar muchísimas definiciones de conocimiento. Yo voy a poner una que me gusta particularmente y que dice que el conocimiento es un proceso mediante el cual el hombre refleja en su conciencia la realidad objetiva en la cual está inmerso, por supuesto, como objeto de estudio. O sea, esa realidad objetiva es el objeto de estudio sobre el cual actúa el hombre como ser social. Es decir, el sujeto, que es el hombre, actúa sobre esa realidad objetiva, para eso se vale de medios, y como resultado de esa interacción es que se produce lo que conocemos como conocimiento. Ahora bien, el conocimiento tiene dos niveles. Un primer nivel, que es el llamado conocimiento empírico. Eso representa un nivel cognitivo que emerge fundamentalmente de la experiencia, de las observaciones, de los experimentos que hace el hombre, los cuales están sometidos a cierta elaboración racional, pero es prácticamente un conocimiento que se adquiere de la experimentación, de la propia experiencia. De hecho, constituye la primera etapa del conocimiento, donde realmente el hombre, tal y como lo están mirando en la diapositiva, obtiene el reflejo del mundo circundante a través de sensaciones, percepciones, representaciones. Por eso se dice que es el primer nivel de conocimiento. Y un segundo nivel muy importante, que es el llamado conocimiento teórico, donde aquí ya hay un análisis, una síntesis, una generalización. Es un momento en que el hombre extrae conclusiones sobre la esencia de los fenómenos, sobre la esencia y los vínculos internos de determinados procesos, y precisamente puede explicarlos. O sea, el conocimiento teórico es muy importante porque es el que permite explicar determinados fenómenos y, por supuesto, a través de esta explicación descubrir las leyes que los rigen, de modo de poder agruparlos en un sistema único, que son las llamadas teorías. Esto a veces suena un tanto confuso. Yo voy a poner un ejemplo para que lo entiendan un poquitico mejor. Miren, en la antigüedad, y estamos hablando de 1492, cuando se descubre América, los marineros que venían en las expediciones desde Europa hacia América comenzaron a sufrir una enfermedad conocida como la plaga del mar. Se le llamaba así esa enfermedad. Era una enfermedad terrible que comenzaba con una inflamación y sangramiento de las encías, seguía con un aliento fétido, se producían hemorragias internas, se caían los dientes, se caía el pelo, daba fiebres, convulsiones, y muchísimos, el porcentaje de mortalidad era enorme, muchísimos encontraban la muerte con esta enfermedad. Realmente era una enfermedad terrible. La experiencia de los marineros les llevó a concluir que si se alimentaban de frutas y vegetales frescos, o sea, si en el barco, además de las carnes secas y saladas que llevaban, también llevaban frutas y vegetales frescos, fundamentalmente cítricos, la naranja, el limón, la guayaba, pues obviamente a partir del consumo de estos alimentos, pues no se producía esa enfermedad, evitaban esa enfermedad.
O sea, esto obviamente se trata de conocimiento empírico. Es un conocimiento que se basa en la experiencia. Ellos experimentan y dicen, bueno, si yo como frutas y vegetales frescos, fundamentalmente cítricos, no voy a contraer la plaga del mar. Pero es empírico porque no hay una teoría que sustente esto. O sea, no sabían en ese momento por qué la ingestión de esos vegetales frescos era capaz de prevenir esa terrible plaga. Con posterioridad, se siguieron investigaciones. Esa plaga además no es más que el conocido escorbuto, y el escorbuto se produce precisamente por una deficiencia de vitamina C. Eso dan las investigaciones después de llegar a la conclusión de que precisamente estos cítricos y vegetales frescos contienen ácido ascórbico o vitamina C, y esa vitamina C es un componente esencial que es capaz de prevenir la enfermedad del escorbuto, en este caso la plaga del mar. Ya este segundo nivel está hablando de conocimiento teórico, o sea, ya el descubrimiento de la estructura de la vitamina C, del impacto metabólico que tiene la vitamina C, cuáles son las rutas metabólicas que sigue la vitamina C en el organismo desde el punto de vista bioquímico, y su papel importante en la prevención de un conjunto de enfermedades como la llamada inicialmente plaga del mar, pero que no era más que el hoy conocido escorbuto. O sea, aquí tienen un ejemplo claro de la diferencia entre conocimiento empírico y conocimiento teórico. Entonces, ¿qué cosa es la ciencia? De la misma manera que el concepto de conocimiento, también se pueden encontrar muchísimos conceptos de ciencia en la literatura. Yo siempre les voy a mostrar alguno que yo entienda que refleja más el significado y que ustedes lo puedan entender mejor. Y me gusta esta definición que dice que la ciencia es el conjunto de conocimientos verificables, sistemáticamente organizados y metodológicamente obtenidos relativos a un determinado objeto de estudio o rama del saber. Y nótese que hay tres elementos claves aquí en esta definición. O sea, primero, conjunto de conocimientos verificables. Segundo, que esos conocimientos han sido sistemáticamente organizados. Y tercero, que además han sido metodológicamente obtenidos. O sea, son tres atributos importantes de la ciencia, de los cuales comentaremos muy brevemente ahora. O sea, ¿por qué verificables? Bueno, porque pueden ser comprobados, o sea, pueden ser verificados. Y aquí hay un ejemplo que me encanta. O sea, la afirmación que el agua hierve a una temperatura de 100 grados centígrados a nivel del mar puede ser perfectamente verificada, en este caso, con un termómetro. Usted pone agua a hervir, pone un termómetro, ve subir la temperatura, y en cuanto empieza a hervir, usted va a ver que esa temperatura es de 100 grados centígrados. Como dato curioso, fíjese que el concepto dice el agua hierve a una temperatura de 100 grados centígrados a nivel del mar. Les cuento que, por ejemplo, aquí en Puerto Viejo, efectivamente, el agua hierve a 100 grados centígrados. Pero en Quito, el agua no hierve a 100 grados centígrados. El agua en Quito hierve a 93 grados centígrados. ¿Por qué? Por la altura. Quito está a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Hay menor presión y el punto de ebullición del agua depende de la presión. Por tanto, el agua en Quito hierve más rápido. Incluso esa es la razón por la cual el arroz, aquí en la costa, se le echa una cierta cantidad de agua para cocinarlo. En Quito hay que echarle más agua, porque como el agua hierve a menor temperatura, se consume más rápido y queda crudo el arroz si usted le echa la misma cantidad de agua que le echa aquí en Puerto Viejo. Ojalá les haya interesado esta pequeña anécdota. El segundo elemento que habíamos hablado es que además es la ciencia, ese conocimiento que forma la ciencia ha sido sistemáticamente organizado. O sea, tiene un orden lógico, un orden sistemático que se relaciona entre sí. Y aquí hay otro ejemplo interesante. En la matemática, los números naturales son elementos necesarios para realizar las operaciones de suma, de resta, de multiplicación o de división. Incluso entre estas operaciones, existe una vinculación. Por ejemplo, la multiplicación no es más que una suma simplificada. Si yo digo 5 por 4 es igual a 20, es lo mismo que yo sume
4 veces 5 o sume 5 veces 4. O sea, 20 es 5 por 4 y también es 5 más 5 más 5 más 5. O sea, hay una relación. Y por otra parte, la división no es más que la operación inversa a la multiplicación. O sea, ahí hay una sistematización, una lógica interna que obviamente responde a un conocimiento científico que tiene que ver con la ciencia. Y el tercer elemento es que está metodológicamente obtenido. O sea, esos conocimientos son producto de la aplicación de un conjunto sistemático de pasos, que en este caso, ese conjunto sistemático de pasos se conoce como método científico. O sea, ya estamos viendo aquí dos definiciones importantes. Conocimiento, que obviamente deriva en conocimiento científico, ciencia, como ese conjunto de conocimientos, y ahora aparece un nuevo concepto que es el concepto de método científico. Habría que ver entonces qué es el método científico. Bueno, pues el método científico, según otra de las definiciones que me gustan, es el conjunto de pasos, técnicas, procedimientos, etapas que se transitan o que se emplean para formular y resolver problemas de investigación mediante una prueba o verificación de hipótesis. O sea, aquí también aparece la palabra hipótesis, que es un elemento importante. O sea, quiere esto decir que la ciencia, que el método científico se rige por una metodología, un procedimiento que, como todo procedimiento, está formado por un conjunto de etapas. ¿Qué etapas? Bueno, una primera etapa de observación, que es la percepción del hecho o el fenómeno. En el ejemplo que hablábamos, por ejemplo, la observación es que los marineros se mueren, que los marineros contraen esa famosa plaga del mar. Un segundo momento que es la formulación del problema, que se basa, por supuesto, en la elaboración de una pregunta o una interrogación acerca del hecho observado. Pudiera ser, bueno, ¿por qué los marineros mueren en las largas travesías que tienen lugar desde Europa hasta el Nuevo Mundo, como se le llamaba a las Américas en aquel momento? Hay una hipótesis, hay una formulación de una hipótesis que se fue construyendo y que de alguna manera hablaba de, bueno, si se comen frutas y vegetales frescos, se podrá evitar o se podrá prevenir esa llamada plaga del mar. Una etapa de verificación que consiste en someter esa hipótesis a una prueba. Voy a empezar a recolectar datos, me voy a empezar a enterar cuántos que comen frutas y vegetales efectivamente no contraen esa enfermedad que hoy se sabe que es el escorbuto. Un análisis de esa información que se recoge, o sea, esos datos son procesados para determinar cuáles confirman o niegan esa hipótesis inicial, que era que si se comía frutas y vegetales se podía evitar la plaga del mar, y por supuesto llegar a una conclusión que es la respuesta al problema producto de esa verificación y de ese análisis que se ha efectuado. O sea, el método científico sigue una metodología, sigue un conjunto de pasos que obviamente es obligado prácticamente seguir en un proceso de investigación científica, porque un proceso de investigación científica es un proceso de descubrimiento, de alguna manera. O sea, ¿qué es la investigación científica entonces? Bueno, pudiéramos decir que es el conjunto de acciones planificadas, por supuesto, que se emprenden con la finalidad de resolver total o parcialmente un problema científico determinado. O sea, la investigación científica es el arma que tiene la ciencia para obtener nuevos conocimientos. De hecho, algunos de los atributos de la investigación científica es, en primer lugar, que es un proceso creativo. O sea, la creatividad hay que ponerla en práctica para hacer investigación científica. Se origina a partir de problemas cognitivos, o sea, problemas que tienen que ver con el conocimiento. Un tercer momento es que de ella se obtiene la respuesta a ese problema planteado y se introducen o innovan o crean nuevas tecnologías. Hay muchos ejemplos de tecnologías que se crearon a partir de investigaciones científicas. Estamos rodeados de esas tecnologías. Originan nuevos problemas de investigación, o sea, resuelves un problema y se crea otro problema de investigación, otra laguna en el conocimiento.
Y finalmente, es importante destacar que es un proceso privativo de profesionales con un elevado nivel intelectual. O sea, no todo el mundo hace investigación científica. O sea, la aplicación del llamado método científico requiere de una preparación y de una formación de alto nivel, como mínimo de tercer nivel, para poder acometer esa investigación. O sea, regreso un momentico al segundo elemento, que tiene que ver con que se origina a partir de problemas cognitivos, para aclarar que un problema cognitivo es un problema que tiene que ver con el conocimiento. No se trata de cualquier problema. O sea, no se trata de que se me rompió una tubería y tengo que arreglarla. Eso simplemente viene un plomero y la arregla, aunque puede ser un problema grandísimo. Se trata simplemente de que el problema a resolver sea un problema que produzca conocimiento y que tenga que ver con el conocimiento. Ahora bien, no sé, creo que es algo bastante común y conocido que la ciencia tiene que ser objetiva. O sea, hay elementos que tienen que ver con la llamada objetividad de la ciencia. Objetividad de la ciencia y objetividad de una investigación científica. Esa objetividad se mide mediante dos criterios fundamentales. Un criterio de validez y un criterio de fiabilidad de sus resultados. Pero ocurre que los resultados de una investigación científica dependen, entre otros muchos factores, de los instrumentos que usted haya empleado para recoger la información. Lo que usted tiene que garantizar es que esa información sea válida y sea fiable. O sea, que lo que usted dice es verdad y lo que usted dice usted lo ha probado. O sea, eso es lo que se conoce como objetividad de la investigación. Ahora, ¿qué cosa es la validez? Pues la validez es el grado en que un instrumento de medida mide lo que realmente pretende o se quiere medir. O sea, la validez en ocasiones se le conoce también como exactitud, se le conoce también como veracidad. Bien, esto implica que la validez es un criterio esencial para valorar si el resultado obtenido en el estudio es el adecuado. O sea, repito, validez es equivalente a que yo estoy midiendo y obteniendo un resultado realmente equivalente al que se desea medir. Después voy a poner un ejemplo para que lo entiendan un poquito mejor. Y el otro elemento, el otro criterio es la llamada fiabilidad, que se refiere a la consistencia interna de la medida. O sea, estamos hablando de reproducibilidad o repetibilidad de la información que uno recoge. O sea, que esa información que uno recoge esté libre de errores, o al menos que esos errores estén minimizados, y en consecuencia se proporcionen resultados estables y consistentes. Quiere decir que si yo hago una investigación X en un determinado momento y al año viene otro investigador y replica mi investigación bajo las mismas condiciones, o sea, repite mi investigación, los resultados que ese investigador obtiene tienen que ser iguales a los que obtuve yo. Eso se llama fiabilidad. Esa investigación es fiable porque es reproducible, es repetible, proporciona resultados estables y consistentes. A eso me refería. Voy a poner un ejemplo que me parece que es muy ilustrativo de los elementos de validez y fiabilidad. Hace muy pocos días, con todo este asunto del COVID-19, un asunto extraordinariamente importante, pues a mí me mandaron por internet una encuesta que tiene que ver con los efectos del teletrabajo en la salud. O sea, estamos encerrados, estamos trabajando desde la casa, no salimos, y obviamente es absolutamente cierto que esa dinámica puede producir un efecto negativo en la salud, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista psicológico. Bueno, era una encuesta que tenía un montón de preguntas, y una de las preguntas era esta que voy a mostrar. Miren, dice: ¿te vistes específicamente para realizar el teletrabajo o lo haces en el atuendo de las tareas domésticas o de dormir? Fíjense que esa pregunta es una pregunta alternativa. Te están preguntando si haces esto o haces lo otro. O te vistes específicamente para realizar el teletrabajo, o no te vistes específicamente y yo qué sé,
y haces el teletrabajo en pijama, ¿verdad? Ahora, en la respuesta es una escala. Nunca, a menudo, casi siempre y siempre. La pregunta está mal formulada. Porque si lo que yo tengo que dar es una alternativa, no puedo responder nunca, a menudo, casi siempre y siempre. Porque si yo pongo nunca, como está puesto en esa pantalla que ustedes están observando, bueno, ¿nunca qué? ¿Nunca me he visto específicamente para realizar el teletrabajo? ¿O nunca lo hago en pijama? O sea, una es contraria a la otra. O sea, ven ustedes que la estructura de la pregunta no permite la veracidad de esa encuesta. Y por otra parte, si ustedes se fijan en la escala, nunca, a menudo, casi siempre y siempre, ¿qué diferencia hay entre a menudo y casi siempre? O sea, ya ahí entra un criterio muy subjetivo. Yo me atrevería a asegurar que para la mayoría de las personas, casi siempre es lo mismo que a menudo. Por tanto, no solo esta pregunta en particular carece de una validez. No solamente tiene el problema que no se sabe cómo se va a responder, sino que la propia escala no es una escala que está ordenando de alguna manera una intensidad. Sería, desde mi punto de vista, mucho mejor una escala como esta. Nunca, casi nunca, a veces, que sería un elemento intermedio, después casi siempre y después siempre. ¿Verdad? Esta escala que estaría construida para otro tipo de pregunta, no para esta, si me he visto específicamente para realizar el teletrabajo o lo hago en pijama. Para esa pregunta, ninguna escala de este tipo sirve. ¿Está claro? Por tanto, en particular, esa pregunta no tiene ni validez ni tiene fiabilidad, porque cuando usted la repita, se puede encontrar otra persona que ponga a menudo y otra persona que ponga casi siempre porque le parece lo mismo, por tanto no se va a reproducir. Y es un ejemplo que en este caso la información que van a obtener los encuestadores no va a ser válida ni fiable, porque la pregunta, la encuesta, que es el instrumento que se está utilizando, no está bien construido. Cuando hablemos más adelante de las etapas del protocolo de investigación, vamos a ver la importancia que tiene una construcción, o sea, la construcción del instrumento y la validación del instrumento. O sea, la validación del instrumento está orientada a que ese instrumento sirva para recoger la información válida y fiable que yo realmente quiero recoger. O sea, no sé si quedó claro. Ahora no tenemos retroalimentación. Espero que con este ejemplo hayan entendido qué significa validez y qué significa fiabilidad. Entonces, la investigación además tiene un conjunto de atributos que son objetivos, ¿verdad? Incluso voy a trabajar ahora con un ejemplo que es bastante cercano, que es con el COVID-19. Vamos a ver esos atributos y vamos a irlos relacionando para ver todo el tema de el nuevo virus, que si cumple una investigación sobre esos virus con esos atributos. Un primer atributo es la magnitud. ¿Qué es la magnitud? Bueno, el tamaño del problema en relación con el desconocimiento y la población afectada por el problema. ¿La pandemia COVID-19 es una pandemia de gran magnitud? Sí, es una pandemia de gran magnitud. ¿Por qué? Porque afecta a muchas personas. Sabemos que los millones de personas que están afectadas en el mundo, los cientos de miles de fallecidos, de manera que investigar, buscar una vacuna para el COVID-19 sería una investigación con una enorme magnitud. El otro atributo es la trascendencia, que es la ponderación que se hace al problema de acuerdo con su gravedad y consecuencia. Pues obviamente también encontrar la vacuna tendría una gran trascendencia, porque las consecuencias y la gravedad del COVID-19 son enormes y están probadas y bueno, y nos tienen en este momento a todos en cuarentena. La vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? El grado en que un problema puede ser atacado o resuelto. ¿Este problema tiene una alta vulnerabilidad? No tiene una alta vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque todavía no se ha encontrado la vacuna, porque es difícil, porque el problema efectivamente podrá ser atacado o resuelto, pero está costando muchísimo trabajo.
¿verdad? Por tanto, la vulnerabilidad del problema COVID-19 es muy baja. No es vulnerable ese virus. Y por tanto, o es poco vulnerable, para decirlo con mayor precisión. Y finalmente está la factibilidad, entendida como la existencia de recursos y la organización suficiente para solucionar o mitigar el problema. En mi opinión personal, bueno, hay una factibilidad media, hay muchos equipos investigadores en el mundo en este momento ocupándose de dar solución al problema del COVID-19, pero definitivamente todavía no hay ni un medicamento, ni una alternativa hasta ahora viable que esté dando una solución inmediata al problema, y obviamente parece que eso también va a demorar un poquito. O sea, estos atributos son importantes. Una investigación tendrá un impacto mayor mientras tenga más magnitud y mientras tenga más trascendencia, y por supuesto mientras sea capaz de resolver el problema con la mayor brevedad posible. Entonces hasta aquí eran los elementos, digamos, de recordatorio claves que yo quería comentarles. Los dejo con una frase que es atribuida. En realidad no puedo dar fe totalmente de su exactitud ni de su validez. Es atribuida a Albert Einstein, que dice que la ciencia, 5% de inspiración, 95% de transpiración. O sea, ¿quién nos está diciendo eso? Que la ciencia, la investigación científica, los hombres y mujeres que se encargan de la ciencia, no solo deben ser personas inteligentes y altamente preparadas, sino sobre todo personas que se esfuercen, que venzan obstáculos, que transpiren mucho en ese proceso de investigación científica con vistas a lograr los objetivos que se pretende lograr con cualquier investigación, que a fin de cuentas sería el mejoramiento humano, el mejoramiento de las condiciones de vida, el mejoramiento de las condiciones espirituales, el mejoramiento del confort y por supuesto el avance del mundo y de las dinámicas sociales hacia un mundo mejor. Espero que haya sido interesante y que les haya gustado este pequeño video, y en la próxima clase de lo que vamos a empezar a hablar ya es de la clasificación de la investigación científica, los tipos de investigación científica, los diferentes diseños de investigación científica que por supuesto es un elemento muy importante que ustedes deben conocer para acometer el objetivo final o el resultado final, que sería el diseño de su protocolo de investigación. Bueno, muchísimas gracias, mucha suerte. Cualquier duda me lo dejan en el foro de discusión o me lo dejan en el chat. Igual nos estamos viendo.